ruego y nuestra oración en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, como les estaba mencionando, iniciamos la semana pasada un estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y la semana pasada estuvimos considerando el saludo que Pablo extendía a la iglesia y considerábamos cómo había surgido esta iglesia y lo que Pablo quería que esta iglesia entendiera en ese saludo. Él les decía: gracia a vosotros y paz de parte de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y algo que vamos a estar considerando en esta mañana, en este sermón, es que, o más bien quiero introducir este sermón de la siguiente manera. La teología es el estudio de Dios, básicamente. Eso es lo que es la teología, es el estudio de Dios. Es el conocimiento de Dios a través del estudio de las Escrituras. Sin embargo, cuando hablamos acerca de teología, hay un temor en muchas personas porque muchos consideran que ese estudio solamente corresponde a los pastores o aquellas personas que tienen cierto nivel espiritual. Pero nada más alejado de la realidad. Eso es un grave error. La verdad es que todos necesitamos teología, y algo que me parece maravilloso al iniciar este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es que es eminentemente teológica, con unas verdades profundamente teológicas que no era dirigida para los líderes o para los pastores en la iglesia. Era dirigida a los santos y fieles que están en Éfeso. Eso quiere decir que era para toda la iglesia. Pablo transmitía estas verdades que debían ser leídas y todos debían escucharlas y debían comprenderlas. Eso es el estudio de la teología. La verdad es que todos necesitamos teología. Necesitamos profundizar en nuestro conocimiento de la palabra del Señor y de quién es nuestro Dios, y este pasaje es un claro ejemplo de ello. Pero hay otro error que se comete al pensar en la teología como estudio, y es que en muchas ocasiones el estudio de la teología se ha llevado a considerar que lo vuelve a uno frío e insensible en las cosas del Señor, sin avivamiento. Y también eso es un grave error. Al leer esta carta y al leer esta primera porción, Pablo habla acerca de una profundidad teológica. Este pasaje presenta una profundidad que básicamente en un solo sermón sería insuficiente para poder trabajar punto por punto lo que Pablo está expresando aquí. De hecho, en el original esta porción es una sola oración. Parece que Pablo hubiera dictado y el copista que hubiera copiado esto no hubiera tenido casi tiempo de escribir todo lo que Pablo estaba diciendo. Aun si el mismo Pablo hubiera estado escribiendo, él escribió esto en una sola oración, mostrando el asombro y la experiencia que había sentido al contemplar la obra del Señor, lo que ese conocimiento le había llevado a hacer. Y algo que esto nos lleva a considerar es que el conocimiento correcto de Dios nos lleva a expresarlo con las palabras correctas. Algo que consideraba en esto es que inicia con una alabanza. Y es interesante porque esta es una alabanza sin instrumentos. Un error que se ha cometido en la iglesia en el siglo XX es que ha llevado la alabanza solamente al plano de la música. Y es obvio, adoramos al Señor y alabamos al Señor con instrumentos musicales, con nuestras voces. Pero lo que Pablo está expresando acá no ha acompañado de instrumentos musicales. Son sus palabras y es su oración al Señor de gratitud por lo que el Señor ha hecho. Ha expresado el Señor por la obra. Y esto es algo que en otras ocasiones hemos considerado y lo podemos expresar de modo teológico. La ortodoxia, es decir, el conocimiento correcto, nos lleva a la ortopatía, que son los sentimientos correctos. Y todo esto es la base y el fundamento para cuando lleguemos a esa parte práctica que estaremos considerando semanas más adelante, si el Señor así lo permite. Y eso es la ortopraxis. Entonces recuerden esto, mis amados hermanos. La ortodoxia va a producir la ortopatía, y la ortopatía y la ortodoxia van a producir la ortopraxis. El conocimiento correcto te lleva a tener los sentimientos correctos, y esas dos van a producir en ti las prácticas correctas. Esta carta inicia con una oración de acción de gracias. Las profundas verdades espirituales que Pablo está tratando aquí lo llevan a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, pero con un alto contenido teológico, unas profundidades inmensas. Es un himno de alabanza a Dios por cómo Dios le ha otorgado a la iglesia salvación y vida eterna por medio de Cristo. Pablo señala que Dios es bendito
Y esta palabra en el original expresa una exaltación a Dios por sus obras, por lo que Dios ha hecho. Pablo con sus palabras declara que Dios debe ser exaltado. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: toda la alabanza sea para Dios, toda la alabanza, todo el reconocimiento por sus obras sea a nuestro santísimo Dios. Y Pablo estará expresando en unos instantes por qué la iglesia debía bendecir y exaltar a Dios. Lo que nos lleva a plantearnos una pregunta, y que va a ser la pregunta que estaremos respondiendo en esta mañana en este sermón: ¿por qué alaba a Dios? ¿O por qué alabar a Dios? Pablo mira el plan redentor y la profundidad de ese plan y se emociona, y por eso pronuncia estas palabras. Casi que se queda sin aliento al decir todo lo que está diciendo. Esta alabanza va dirigida a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son quienes han diseñado este plan maravilloso. Solo un Dios de amor, un Dios profundamente preocupado por nosotros, haría algo semejante. Y eso es maravilloso. Y mis amados hermanos, esto de plano lleva a la iglesia a pensar de una forma. Como iglesia, nuestra principal fuente de exaltación debe ser Dios. Y la obra más importante por la cual deberíamos alabarle es nuestra salvación. Es mirar a Dios y su obra lo que nos debe llevar a exaltar al Señor. No nuestros sentimientos, no nuestras emociones, no lo que nosotros queremos en cuanto a nuestros deseos egoístas, sino la obra maravillosa de Dios. Y esto parte de un principio fundamental. Mira la raza humana. Mira el estado caído y arruinado que fue resultado de la desobediencia y que nos mantiene alejados del Creador. Parte desde ese principio. Pero Dios, a pesar de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos alejados del Señor, Él diseñó un plan para redimir y para salvar lo que se había perdido. Sin embargo, mis amados hermanos, todos los seres humanos no disfrutan de esto. Esa es la triste realidad. Al contemplar esta carta y estas verdades maravillosas, debemos darnos cuenta que no todos los seres humanos pueden entender estas verdades. Esta carta, si no fuera así, esta carta estaría dirigida para toda la humanidad, pero está dirigida específicamente a los santos y fieles que están en Éfeso, a los que son santos y fieles, y por eso se aplica a todos los creyentes en todas las épocas, en toda la historia. Esa es la salvación que ellos han recibido por gracia, de aquellos que han confesado que Jesús es su Señor, como lo dice Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. He aquí el medio y la razón por la cual esta carta está dirigida a los santos y fieles, aquellos que han creído en Jesús, aquellos que le han confesado como Señor. Por eso es que esta alabanza tiene que ver con nosotros. Estas verdades que Pablo está expresando, no las está diciendo solamente para Éfeso, sino para la iglesia de todos los tiempos. Y la iglesia de todos los tiempos, Iglesia Evangélica Discípulo de Cristo de Colombia, sede norte, tú necesitas escuchar estas verdades. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender por qué debemos alabar a Dios, por qué debemos exaltarlo. Y Pablo nos expone 4 razones por las cuales debemos alabarle. Y la primera de ellas es porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3, la primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la primera razón. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. La primera razón es que los santos y fieles han sido bendecidos. Pablo mira a la iglesia de Éfeso y les dice a ustedes que son santos y fieles, piensen en esto. Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero Pablo no se abstrae de esa bendición. Él nos ha bendecido. Y esto quiere decir que tú y yo también estamos incluidos en esta bendición. Aquellos que hemos recibido la salvación por gracia, estamos incluidos en esta bendición. Todos los creyentes, todos los que son santos e infieles, han recibido esa bendición. Él nos ha bendecido.
Y lo que esto significa, mis amados hermanos, es que Él nos ha hecho bien y lo seguirá haciendo. Es una acción continua que comienza en Dios, quien bendice con toda clase de bendición espiritual. Y es así como es un cambio de estado. Piensa en esto. Por causa del pecado, el hombre se encuentra en una terrible condición. El hombre estaba alejado de Dios. La situación actual de la humanidad es terrible, es caótica. Las guerras, las crisis, la enfermedad, la perversión, la inmoralidad que se ve en distintas esferas, la pérdida de los valores, el egoísmo tan rampante, la violencia en todas las áreas y todo tipo de males tienen su origen en una causa, en la condición en la que se encuentra el hombre pecador. Nuestro pecado nos lleva a actuar en contravía de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo más terrible de esa condición que nosotros vivimos como seres humanos es que hemos puesto nuestra confianza en cosas que no son Dios. Tratamos de solucionar nuestro problema poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad en cosas que no son Dios. Muchos ponen por eso su confianza en su economía, en una cuenta abultada, en una cuenta bancaria abultada, en un trabajo, en una relación, en conexiones con personas. Esa es la terrible condición del ser humano. Pero aquí Pablo señala que Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Los que son santos y fieles y que han puesto su confianza en el Señor y no en estas cosas, están seguros porque Dios los ha bendecido y esa bendición procede de Dios mismo. Y su bendición es mayor y mejor que cualquier riqueza material. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Las bendiciones espirituales son beneficios en relación a la vida eterna que van más allá de lo material. Y en donde lo material, cuando ya tenemos esas bendiciones espirituales, mis amados hermanos, lo material, aquellas cosas que Dios en su misericordia nos da, son usadas entonces para la alabanza de su gloria. Lo material entonces va a tener una razón de ser. Y parece ser que Pablo tiene en mente muy seguramente lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había prometido para su pueblo bendición material. Una tierra, una nación, posesiones, entre muchas otras cosas que Dios les había prometido. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio. Jesús nos dice que lo material no debe ser la principal preocupación del pueblo de Dios. Él les dijo que no se preocuparan por la comida o por la bebida, ni por qué habrían de vestir, porque Dios era quien se encargaría de suplir esas necesidades. Jesús le dijo a sus discípulos: miren las aves de los cielos, miren los lirios de los campos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, era el llamado de Jesús. El Señor se encargaría de suplir esas cosas. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué tienen ansiedad por esas cosas materiales? Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso: ustedes tienen una bendición que es mucho mejor que cualquier riqueza material. Recuerden que la iglesia en Éfeso seguramente tendría de muchas personas que eran prósperas económicamente a razón del lugar en el que se encontraban. Una ciudad con una economía sólida y fuerte, lejos de la crisis. Pero muy seguramente ellos habrían puesto antes su confianza en esas cosas. Pero Pablo les dice: ustedes tienen una bendición espiritual que es mucho mayor que cualquier riqueza material. Las bendiciones espirituales que Dios nos da son maravillosas. Pablo va a describir muchas de ellas, pero el Señor nos dice en su palabra que Él es, por ejemplo, quien pone su ley en nuestros corazones. Él nos lleva a mirar a los cielos donde está nuestra ciudadanía. Allí es donde nosotros debemos hacer nuestro tesoro, no en la tierra. Eso es lo que nosotros debemos entender como esas bendiciones espirituales. Son bendiciones en los lugares celestiales, en donde está Cristo sentado, en donde está el Señor, donde está nuestra ciudadanía. De allí proceden nuestras bendiciones. Dios mismo es quien las prodiga. Él es quien abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones sobreabundantes. Como dice un comentarista, Dios es la fuente de las más preciosas bendiciones espirituales que capacitan al hombre para llevar una vida de provecho. Y eso es maravilloso. Es Dios quien nos capacita para que con esas bendiciones espirituales entonces nosotros podamos llevar una vida de provecho.
Mis amados hermanos, estas palabras nos señalan un vínculo, además de familiaridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dentro de la familia de Dios. Es nuestro Padre, es nuestro Señor. Esa familiaridad. Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es nuestro Padre, lo que nos ubica dentro de esta familia. Y como lo veremos más adelante, entramos a esta familia y formamos parte ahora de este vínculo por medio de la adopción. Y por esa adopción es que nosotros somos llamados hijos de Dios y Él es nuestro Padre. La importancia de esto es la bendición que es en Cristo. Si tú quieres tener esta bendición espiritual o las bendiciones espirituales, tienes que estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no vas a poder disfrutar de estas bendiciones. Y esto ya de plano pone una advertencia grande para todo aquel que no está con el Señor. Alejado del Señor no tendrás esa bendición. Tienes que estar en Cristo. Por eso es los creyentes que están en Cristo. Antes de nuestra conversión, nosotros estábamos en Adán y pertenecíamos a esa humanidad caída, pero ahora estamos en Cristo y pertenecemos a una humanidad redimida, a una humanidad que ha sido salvada por el Señor, que ha sido rescatada. A todos aquellos que creen en el Señor y confiesan su nombre, ahora están en Cristo. Por eso Pablo lo decía desde el principio. Gracia y paz de parte de nuestro Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Recuerda que es una parte importante de la carta. Esto es para aquellos que están en Cristo. Así que pregúntate, ¿estás en Cristo? ¿Estás contenido en Él? ¿Estás guardado en Él? Eso debe llevarnos a reflexionar y a considerar seriamente lo que estas bendiciones espirituales implican para nosotros, porque tal vez no las estamos disfrutando como deberíamos, ya que no estamos en Cristo. Así que el llamado es a que vengas a Él, a que vayas a Cristo y estés en Cristo para poder disfrutar de toda bendición espiritual que el Señor te quiere dar, que solamente Él te puede dar y que van a llevar tu vida a que sea una vida de provecho. Pero Pablo no solamente considera esto, todo esto es maravilloso porque Él es quien toma la iniciativa para darnos sus bendiciones. Dios es bendito porque es quien bendice. Aquí los creyentes no están orando por la bendición, sino que ellos que están en Cristo han recibido la bendición, mis amados hermanos. Y por eso debe ser alabado. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero no solamente esto, sino hay bendiciones que nosotros hemos recibido desde el pasado, lo que nos va a llevar entonces a nuestro segundo punto. Y es que debemos alabarle por su bendición pasada. Mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo mira hacia el pasado. Mira antes de la fundación del mundo y ve que Dios escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. O sea, mira Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O como dice otra versión, Dios en el principio. Pero antes de ese inicio en Génesis capítulo 1, en la mente de Dios, en la eternidad pasada, Dios ya nos había escogido. Cuando solo estaba Dios, Él ya nos había mirado. Él desarrolló un plan en el que estaba su Hijo y estábamos nosotros, y los creyentes de todas las épocas, y a aquellos a quien se había propuesto hacer hijos por adopción. Pablo dice, según nos escogió en Él. ¿Lo puedes ver? Dios diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo y nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, en la mente de Dios, Cristo y nosotros estábamos juntos. Y allí, en la familiaridad de la Trinidad, Dios diseñó ese plan. Él determinó hacernos suyos aun cuando no existíamos. Él determinó hacernos sus hijos por medio de la obra de redención de Cristo. Además nos escogió porque tenía un propósito. Dice la palabra del Señor para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo 5. El versículo 4, para que
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Ser santos y sin mancha es ser diferentes en medio de la sociedad en la que estamos. Recuerden que hablar de santo es hablar acerca de que hemos sido separados. Pablo inicia su carta hablando precisamente de esto, a los santos y fieles, a los que han sido apartados para Dios, con un propósito particular. Los santos deben comportarse santamente, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios quiere que ellos, en medio de la sociedad en la que se encuentran, vivan de una forma diferente, que marquen una diferencia. Creo que, como lo veíamos la semana pasada, cuando ocurrió todo el conflicto con Demetrio y con los plateros y con todos los que hacían templecillos y estatuas de la diosa Diana, era porque el evangelio había impactado tanto y cada vez más personas creyendo. Ellos empezaron a vivir santamente. Cuando ellos empezaron a entregar los libros de magia y todos los hechizos que tenían por causa del mensaje del evangelio y porque el evangelio había impactado sus corazones, empezaron a vivir de manera santa. Vivieron de una manera diferente. Y esto trae una aplicación para nuestras vidas como iglesia en la actualidad. A un cristiano se le debería poder distinguir por ser seguidor de Cristo, por la forma en cómo está viviendo su vida, por cómo se comporta en su trabajo, por cómo se comporta en su familia, por cómo se comporta en el barrio en el que está, en la ciudad en la que está. Así se le debería distinguir. Es impactante porque el mensaje del evangelio causaba tal impacto que ellos eran reconocidos como aquellos que trastornaban el mundo, porque vivían de una forma diferente, porque ya no corrían en el mismo desenfreno, en el alcoholismo, en la idolatría, en la perversidad sexual. Ya no vivían de esa manera, eran santos. Pero nuestro problema, mis amados hermanos, y eso es lo que le está pasando a la iglesia, es que cada vez se parece más al mundo. En vez de distinguirse del mundo, las personas que están en la calle miran la iglesia y no ven diferencia, porque no se está comportando santamente. Por eso William Barclay en su comentario a los Efesios, hablando acerca de esta parte, dice: si los cristianos fuéramos santos y diferentes, produciríamos la mayor revolución en la sociedad. Y esto me puso a pensar esta semana, viendo el incremento de la violencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en Bogotá, viendo cómo el hurto, como el asesinato, cómo cada vez la maldad se ha ido apoderando y ha ido creciendo en nuestra cultura, en nuestra ciudad. Cada vez es más inseguro salir a la calle. Y yo me imagino que tú estás preocupado porque no puedes ir a un parque, porque seguramente hay jóvenes consumiendo droga, o porque no puedes salir a la calle porque sales con temor de que te pueden robar, inclusive te pueden matar. O no puedes salir a montar bicicleta porque, como ocurrió esta semana, a un joven, por intentarle robar su bicicleta, efectivamente se la robaron, y a pesar de habérsela robado, le pegaron con un ladrillo en la cara y casi lo matan, lo dejan desfigurado. Yo me imagino que ese es tu temor. Pero sabes, iglesia, el que esta cultura y esta sociedad se encuentre así es básicamente nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos sido santos y sin mancha delante de Dios. Porque no hemos marcado la diferencia. Porque no hemos salido a predicar el mensaje del evangelio como ocurrió en Éfeso. Porque nos hemos quedado encerrados en las cuatro paredes de la iglesia o en nuestros hogares y hemos sentido temor de hablar del evangelio. La maldad se está apoderando de esta ciudad. La violencia, como la hemos estado viendo en distintos rincones de nuestro país, es consecuencia de que la iglesia no ha cumplido con su rol profético. No hemos sido santos y sin mancha. No hemos sido santos y sin mancha. No estamos produciendo el impacto y la revolución que esta sociedad necesita. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto debe llevarnos a cambiar nuestro pensamiento en cuanto a la obra que nosotros realizamos. Mis amados hermanos, no solamente esto. ¿Sabes? Pensar en esto, en esta salvación tan grande que hemos sido escogidos por Dios, no nos debe llevar a nosotros al enorgullecimiento.
Hemos sido escogidos por Dios. Pero esto nos debe llevar a ser humildes, pues lo que nuestros pecados merecían era el juicio. Pero Dios en sus ricas misericordias nos escogió en Él. Miren, comprender esa verdad de la elección de Dios nos debe llevar a vivir una vida de pasar de la pobreza espiritual en la que nos encontrábamos a disfrutar de las riquezas de su gloria, pero en profunda humildad, en profundo reconocimiento de que no éramos merecedores de esa gracia. Y a vivir siempre reconociendo en humildad la salvación que hemos recibido del Señor. Comprender esa verdad es maravilloso, ya que nos muestra que Dios no nos dejó en esa miseria, en esa condición espiritual en la que nos encontrábamos. No nos dejó en Adán, sino que ahora estamos en Cristo. Miren, esto debe impactar profundamente nuestras vidas. Dios nos mostró su amor y su misericordia antes de empezar a crear todas las cosas. Dios sabía que el hombre caería, que el hombre pecaría, pero desde antes de crear al hombre y desde antes de crear todas las cosas, la palabra del Señor nos muestra que Dios mostró su amor para con nosotros, escogiéndonos. Dios en su omnisciencia sabía entonces que el hombre pecaría y que viviría alejado de Él, separado de su gracia. Pero ahora como sus hijos gozamos de esa santidad y esa pureza porque estamos en Cristo, escogidos en Él antes de la fundación del mundo y para que seamos santos y sin mancha. Ninguno de nosotros ha hecho nada para merecer o ser escogido de Dios. Ninguno de nosotros. Pablo lo va a decir precisamente en esta carta, no por obras para que nadie se gloríe. No son tus buenas acciones, no es por tu apariencia física, no son tus recursos económicos, quítate eso de la mente. Es por la gracia del Señor. Él era el único que nos podía separar, porque lo único que nosotros podemos aportar a la elección de Dios era nuestro pecado. Pero el Señor, que es rico en misericordia, nos perdonó. Esta elección además nos garantiza algo, mis amados hermanos. Que como Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados para aceptarnos a nosotros, porque lo que nosotros merecíamos era el castigo, sin embargo el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ofrece su gracia, y de esa manera ahora nos mira santos y sin mancha delante de Él. Esa es una riqueza espiritual maravillosa porque nos lleva a disfrutar de una vida abundante y gloriosa en Cristo Jesús. Y esta es una verdad además que debe llevarnos a considerar cómo estamos viviendo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, antes siquiera de hacer lo bueno o lo malo. Y eso significa que Dios nos ayudará a perseverar en esa vida, en santidad. Esto no significa entonces que nosotros debamos vivir una vida licenciosa. De hecho, Pablo lo está diciendo aquí claramente. Fuimos escogidos en Él para vivir santos y sin manchas, para que fuéramos santos y sin mancha. Pero entonces, el ser escogido debe a mirar la gracia del Señor y decirle: Señor, gracias porque me escogiste y porque me puedes ayudar a vivir en santidad. La batalla contra el pecado sigue siendo real en nuestras vidas. Pero cuando entendemos que hemos sido escogidos, vamos a Cristo en oración rogando por fortaleza, porque ya el pecado ya no nos va a satisfacer. Pablo lo va a decir precisamente en esta carta. Ustedes ya no corrían en ese mismo desenfreno. Ustedes ya no viven de esa manera. Ya no hacían lo que hacían antes. Su vida ha cambiado. Entender esta verdad nos lleva entonces a aborrecer el pecado que nos hacía estar alejados de Dios. Yo creo que ese es el mayor cambio. Cuando uno no tiene de ciertas bendiciones y de ciertos privilegios en la vida y cuando ya los disfruta por un corto periodo de tiempo, volver a esa condición anterior produce desasosiego, produce tristeza. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Considerarnos en nuestra vida de pecado y ver ahora cómo es nuestra vida en Cristo. Las bendiciones espirituales que tenemos nos debe llevar a considerar que el pecado es terrible porque nos deja alejados y en una pobreza espiritual tan grande que no vale la pena volver a ella. Esto va a dar como resultado la forma de vida que Dios desea para los suyos. Recuerden que nosotros debemos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia y que esa será la aplicación que veremos luego en los capítulos 3 en adelante. Necesitamos humildad para poder vivir así.
Y esto ha sido hecho gratuitamente en el amado. Esto ha sido hecho gratuitamente en el amado. Como no hemos comprado nuestra salvación, como nosotros no hemos aportado nada para nuestra salvación, no tenemos por qué enorgullecernos, ni vivir con enorgullecimiento, ni con altivez, ni con prepotencia. Esto nos muestra que es un regalo del cual podemos disfrutar por la misericordia de Dios. Y mira el énfasis de todo el párrafo. El énfasis está en todo lo que Dios ha hecho, en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en su elección. No tenemos ningún mérito que reclamar. No es un favor tampoco que le estamos haciendo a Dios. Él nos escogió. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Es un regalo que recibimos de Él y por el cual debemos estar profundamente agradecidos. Iglesia del Señor, debes estar agradecida con el Señor por haberte escogido desde antes de la fundación del mundo y vive de acuerdo a ese llamamiento, santa y sin mancha delante de Él, para su gloria. Pensar en estas bendiciones también nos reconforta, mis amados hermanos. Pensar en esto que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo nos debe reconfortar. Porque, mis amados hermanos, nos lleva a considerar que nuestra vida no depende de fuerzas impersonales. La iglesia en Éfeso vivía dependiendo antes de lo que dictaba Diana y otros dioses paganos. Pero esas eran fuerzas impersonales. Aquí el Dios de amor que se hizo hombre en Cristo Jesús es quien nos guía. Nuestro destino no es la nada. Es Dios quien es todopoderoso y eterno, quien hace estar segura nuestra vida en sus manos. Y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, nosotros formamos parte de un plan eterno. Somos amados, escogidos, fuimos rescatados e incluidos en su pueblo por su plan soberano para su gloria. Entonces debemos dar alabanza a Dios porque nos ha bendecido y porque nos ha bendecido desde el pasado. Pero no solamente esto, mis amados hermanos, sino que tenemos bendiciones presentes. Mira lo que dice el versículo 5 al versículo 8. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Él nos ha dado bendiciones en el presente, por eso debemos alabar a Dios, por las bendiciones presentes que tenemos. Estas bendiciones son que hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido adoptados como hijos. Y eso es importante. Mis amados hermanos, nuevamente vayamos al principio, a la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Semejanza suya. Toda la creación, todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos pone en igualdad de condiciones delante de Dios. Pero hay algo, mis amados hermanos, y es que el pecado hizo que esa imagen de Dios se perdiera. Eso solamente fue producto del pecado. Y el pecado hace entonces que ya no seamos hijos de Dios. De hecho, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que ahora somos, en nuestra condición de pecado, éramos hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia antes de nuestra adopción. Pero por causa de la salvación, ahora pasamos a ser hijos, hijos por adopción. Muchas partes en la Escritura lo manifiestan así, manifiestan esa poderosa verdad. Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, los versículos 14, 16 y 17 manifiestan esa verdad. Somos hechos hijos y como somos hijos podemos clamar, Abba Padre. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y esta es una verdad dolorosa. Si estás sin Cristo, amigo, tú no eres hijo de Dios. Esa es una mentira que se ha difundido, inclusive en la iglesia. No todos son hijos de Dios.
Hijos de Dios son aquellos que han creído en Él, que han ido a Él en arrepentimiento y fe, que han sido adoptados por Él. El hombre caído y en su rebelión es enemigo de Dios. Más adelante allí Pablo habla a los colosenses en Colosenses capítulo 1, el versículo 21, y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Así éramos nosotros de ánimo hostil, enemigos de Dios. Mas Dios muestra su misericordia al adoptarnos y así llamarnos hijos. Pasamos de ser hijos de ira, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, el versículo 3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia, va a mencionar también Pablo. Pasamos entonces a ser hijos de ira, a ser hijos de Dios. Y eso no fue gratis. No, eso no fue gratis. Hubo un precio que se pagó y el precio fue muy alto. Pablo señala que fue por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pablo considera la ley romana. Seguramente Pablo está muy consciente de lo que pasaba en Roma. Habían hijos que nacían en los hogares, pero habían otros que eran recibidos como hijos, eran adoptados y se hacía toda una ceremonia para recibir a ese hijo en adopción. Y en el rey romana, los hijos adoptivos, así como pasa en nuestras leyes, los hijos adoptivos gozan de los mismos derechos que los hijos del padre. Les daba el mismo estatus. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros somos. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tenemos los mismos privilegios. Dios nos escogió y nos predestinó siendo pecadores y merecedores del infierno para darnos la vida eterna, para brindarnos el amor y el cuidado y darnos el título de hijos. Y como hijos, piensa en los privilegios, las bendiciones espirituales, pero también piensa en los deberes que tienes. Piensa en lo que puedes disfrutar en esas bendiciones. Y uno de los privilegios de los que ahora contamos como hijos es que tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ese fue el precio que se pagó. La manera en que entramos en esa relación con el Padre es por medio de la obra de su Hijo Jesús en la cruz. El unigénito Hijo de Dios se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos entrar en esa relación maravillosa. Su sangre fue el pago por nuestros pecados, fue nuestro rescate. Eso fue el pago que se requirió para aquellos que son santos y fieles y que ellos pudieran ser llamados hijos de Dios. Tú no pagaste, otro pagó por ti. No fue nuestro comportamiento, no fueron nuestras buenas intenciones, sino la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario la que nos da ese privilegio. Y eso nos debe llevar a alabar al Señor. En gratitud, Señor, gracias por haberme adoptado como tu hijo. El pago del pecado fue cancelado. Recuerden que porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El pago fue cancelado porque el pago era la muerte y Cristo murió por nosotros. Merecíamos el castigo y se nos otorgó misericordia. Y la redención es el pago también que se da por un esclavo en la antigüedad. Cuando se tenían esclavos y se vendían, el mismo esclavo podía pagar por su libertad. Y eso pasaba mucho en la cultura griega y romana. Algunos podían ahorrar y podían comprar su libertad. Pero aquí no fuimos nosotros. Fue otro el que pagó. Nosotros nos encontrábamos esclavos del pecado y el príncipe de este mundo. Éramos esclavos de Satanás, pero la sangre de Jesús pagó por nuestra liberación. Por eso podemos decir, a Él sea la gloria. La adopción como hijos no solo es un privilegio, sino que, como les he mencionado anteriormente, esto conlleva responsabilidades. Y eso es lo que Pablo dice cuando habla acerca del propósito de la adopción. Nosotros hemos sido adoptados para alabanza de la gloria de su gracia, para el reconocimiento de su obra maravillosa, para que la forma en como tú y yo vivamos produzca gloria al Señor.
Vivir de esa manera es vivir imitando al Padre y desarrollar la imagen de la familia. Aquel que era adoptado ahora recibe el título de hijo, el apellido, y debe comportarse de acuerdo a cómo se comporta esa familia que lo ha adoptado. Vivir de acuerdo a ese honor y ese privilegio que ha recibido. Vivir de esa manera debe indicar que vives de una manera diferente. Hablar de esta manera nos lleva a considerar nuestra vida de una manera mucho mayor a lo que nosotros creemos o imaginamos. El hecho es que Dios con su obra de salvación nos dio más de lo que merecemos, pues nos hizo sobreabundar sobre nosotros, hablando acerca de las riquezas de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, según ha hecho abundar para con nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Porque hablando acerca de esas riquezas de su gracia, nuevamente nos lleva a mirarlo a Él. Son las riquezas de su gracia, las que nos han sido impartidas en el amado, dadas en Él. Tenemos la redención, el perdón. Esas son las riquezas de su gracia que nos deben llevar a alabarle y decirle y a vivir para su gloria. Mis amados hermanos, después de que hemos considerado las bendiciones que recibimos, no solamente las bendiciones espirituales, sino las bendiciones en el pasado, las bendiciones en el presente, alabamos a Dios por las bendiciones futuras. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios hace más que elegirnos en la eternidad pasada y darnos bendiciones en el presente, al adoptarnos como hijos suyos. Ahora lo podemos conocer, esto es lo maravilloso. Esto es maravilloso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Lo podemos conocer, esto antes era un misterio, algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. También conocemos su plan futuro. Y eso es una bendición. Miren, el Padre nos ha escogido y nos ha dado privilegios maravillosos, pero no solamente en el pasado, en el presente, sino que nos permite mirar al futuro y mirarlo con confianza, mirarlo con seguridad. Creo que no hay cosa que preocupe más al ser humano que el futuro, la incertidumbre de lo que acontecerá el día de mañana. Por eso es que hay horóscopos, hay personas que al principio de año empiezan a decir lo que va a acontecer y se buscan distintos medios para tratar de descubrir el futuro. Pero un hijo de Dios, aquel que ha sido bendecido con toda bendición espiritual, aquel que vive para la alabanza de su gloria, aquel que disfruta de las riquezas de su gracia, es un hijo que está seguro del futuro, porque Dios ya se lo ha permitido conocer, ha sido revelado. Es perfecto ese plan, porque ese plan de Dios era unir en Cristo todas las cosas. Eso nos muestra que hay un punto al que se dirige toda la historia. Y será cuando el cielo y la tierra se unan nuevamente. Aquello que fue separado por causa del pecado será vuelto a unir. Y el trono de Dios se unirá con la tierra que es el estrado de sus pies. Es esa redención maravillosa que espera la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El sentido de estos versos está en lo que ocurrirá cuando Cristo vuelva y sea reconocido como Señor y Salvador del mundo. Pablo lo va a manifestar más adelante en los versículos 21 y 22. Muy por encima de todo principado, autoridad, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, pero algún día todos reconocerán su señorío y su voluntad será perfectamente hecha no solamente en los cielos, sino en la tierra. Y como dice la palabra del Señor, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, los enemigos del Señor serán destruidos y será como el Señor siempre quiso para su creación. Esta es la esperanza futura. La redención total, donde la voluntad del Señor sea cumplida perfectamente. Y eso será cuando Cristo vuelva
y la restauración de la creación será completa y Él gobernará perfectamente y completamente. Como lo dice John Stott, el plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas bajo su reinado y sujetas a su autoridad. Ese es el plan maravilloso. En el cumplimiento del cielo, en el cumplimiento del tiempo, el cielo y la tierra se unirán bajo el gobierno perfecto del Señor, que será su rey sobre todo. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, el cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ese es su maravilloso plan. Y todos estaremos sometidos bajo ese gobierno soberano y amoroso de nuestro amado Señor y Salvador. Aquellos que no creyeron en Cristo serán juzgados, pero los que hemos creído y hemos confesado, entonces disfrutaremos de estar en la presencia del Señor para siempre. Pero mis amados hermanos, esto no es solo una promesa que se cumplirá en el futuro cuando Cristo vuelva, sino que es una promesa de unión por medio de la salvación anunciada por el Evangelio. El Evangelio nuevamente brilla acá. Miren, mis amados hermanos, hasta este momento los hombres han estado viviendo en un mundo dividido. Un mundo cargado y manchado por el pecado. Pero toda la historia de este mundo va hacia un punto y está bajo el control de Dios. Y Él está llevando ese punto culminante. Y Dios empezó a revelar su plan salvador por medio de la llegada de su Mesías. Cuando Juan anunció en el desierto, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el que yo venía anunciando. Yo estaba solamente para preparar el camino, pero Él viene a restaurar las cosas. Mientras eso pasa, mis amados hermanos, el llamado es la unión por medio del Evangelio a aquellos que están lejos, para que pasen a ser parte de la familia de Dios y puedan llamar a Dios Padre. Ese es el plan de salvación que está siendo expuesto y publicado por los cuatro vientos y del cual nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor y a exponerla por todos los medios posibles para que pueda ser aceptada por fe. De este lado de la eternidad, mis amados hermanos, los creyentes somos unidos. Ahora, hemos sido unidos en Cristo. No importa nuestra raza, nuestro estrato social o nuestra condición social, el sexo o la edad. La iglesia de este lado de eternidad es una evidencia de esa unión y debe manifestar esa unión en Cristo, pero aún falta. Cuando Cristo vuelva, entonces todas las cosas serán unidas. La iglesia y el cielo serán un solo lugar para que Cristo gobierne. El pecado y la muerte finalmente serán destruidos y la creación rebelde será finalmente sometida al gobierno de nuestro Dios. Y todo principado y toda autoridad en las regiones celestes serán finalmente sometidos a los pies de Cristo. Esa es la esperanza. Mis amados hermanos, como ya vimos, debemos alabar a Dios por sus bendiciones pasadas, presentes y futuras. Por tanto, nuestros corazones, iglesia, yo espero que nuestros corazones sean animados al ver la soberanía y el propósito perfecto de Dios, al contemplar su gran amor por nosotros. Al considerar estas verdades y al mirarlas, esto debería llevarnos a alabar a Dios y a darle gracias por su incomprensible bondad hacia nosotros, al derramar su gracia sobre nuestras vidas. Este es un pasaje que nos anima a predicar. Nos debe llevar a hablar acerca de otros porque Dios ha escogido a los que habían de salvarse y a los que han de salvarse. Como lo hacía la iglesia en Hechos. Dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y por qué los añade? Porque Él ya los escogió. Pero es nuestra responsabilidad predicar, porque ellos solamente se salvarán por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación del Evangelio. No hay otro medio por el cual las personas puedan llegar a ser salvos. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en Cristo. Así que mis amados hermanos, déjame preguntarte algo. Al ver estas verdades
¿Qué piensas tú como creyente? ¿Arde tu corazón como ardió el corazón de Pablo cuando estaba escribiendo estas palabras? ¿Te emocionas? ¿Estás agradecido por tu salvación? ¿Deseas vivir para la alabanza de la gloria, para la alabanza de su gloria? ¿O más bien estás tan consumido por este mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida? ¿Te han dominado a tal punto que ya esto no te asombra? ¿Estás tan absorto en tus cosas que prefieres buscar la satisfacción y el deleite en otras cosas y no en Dios? Mi llamado es a que contemples las verdades de la Escritura y veas la salvación tan grande que el Señor te ha otorgado y alabes al Señor por ello. Pero no solamente hoy, no solamente hoy, eso es algo que nosotros debemos hacer todos los días de nuestra vida hasta que Cristo vuelva. Y mis amados amigos, en esta mañana, amigo, amiga que tú me escuchas en esta mañana, que estás sin Cristo, déjame decirte algo. También para ti hay esperanza. Para ti también hay esperanza. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En la antigüedad, la redención se daba a los esclavos. Un esclavo podría ser redimido, pagado el precio para obtener su libertad. Y eso lo podía hacer alguien más o lo podía hacer él mismo. Pero la redención de los esclavos del pecado la da solamente Cristo. Y tú no eres libre. Amigo, déjame decirte esto, tú no eres libre. Si estás sin Cristo, eres esclavo del pecado, eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de Satanás que te tiene cegado, atado. Dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. Estás cegado sin Cristo. Así estás, eres esclavo de Satanás. Pero Dios es rico en misericordia. Y si al darte cuenta de tu condición como esclavo del pecado, clamas al Señor por tu liberación, entonces el Señor con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario te redimirá. Y entonces podrás decir que tienes redención en su sangre, el perdón de tus pecados, según las riquezas de su gracia. Ven a Cristo. Si clamas a Cristo y pides perdón por tus pecados, como lo leíamos nosotros en el Salmo capítulo 32, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre, o cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tu pecado será cubierto y entonces podrás ser bienaventurado. Al hombre, a la mujer, a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque el Señor es quien hará esto. Confiesa tus pecados, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás libre para poder formar parte de la iglesia y podrás ser llamado hijo de Dios. Y podrás disfrutar de las bendiciones espirituales que el Señor ha preparado para ti en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, que el Señor sea guardando y bendiciendo su palabra y sea ayudándonos a comprender las riquezas de su gracia y sea permitiéndonos vivir para la alabanza de su gloria. Oremos. Buen Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos exaltarte y bendecirte en este día y darte gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Permite, oh Señor Dios de la gloria, que al escuchar el mensaje del Evangelio nosotros seamos confrontados. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, porque nos predestinaste para ser adoptados como hijos para ti, Señor, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de tu voluntad, para que vivamos para la alabanza de tu gloria, Señor, que has impartido gratuitamente en el amado, Señor. Ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria, Señor. Que esta iglesia, que esta comunidad se comprometa a vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, Señor.
Gracias porque en ti tenemos redención mediante tu sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de tu gracia, porque has hecho abundar esa gracia sobre nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y porque nos has dado a conocer el misterio de tu voluntad según el beneplácito tuyo, Señor, que te habías propuesto de reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, Señor. Gracias porque ahora nosotros formamos parte de este plan maravilloso, Señor, y porque podemos vivir para ti, Dios. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la alabanza, Señor, y quedamos en tus preciosas manos. Te exaltamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia.